Muy bien, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas sean a nuestra materia de introducción al Nuevo Testamento. Hoy tenemos una clase muy linda, me parece a mí, porque estaremos, yo sé que algunos de ustedes manejan estos conceptos, pero algunos no, algunos seguramente serán conceptos nuevos, pero la verdad que hablar de nuestro Señor y Salvador siempre será re lindo. La verdad que siempre hablar de Él, pensar lo que Él dijo, reflexionar lo que Él hizo. La verdad que no hay mayor gozo en la vida que hablar de Jesús y pensar en Él. Creo que eso es maravilloso. Evidentemente, la clase estará enfocada en algunos aspectos que tienen que ver propio con la materia, hermanos, ¿no? No va a ser tanto espiritualización o espiritualidad, perdón. Tampoco expliqué ayer que va encaminado en términos de cristología, pero sí en términos muy propios de mi materia, que es el Nuevo Testamento. Pero aún en eso es hermoso y maravilloso poder uh, conocer un poco más de Jesús, ¿no? Y creo que esta clase la vamos, yo la disfruto, la disfruté cuando se estaba preparando, espero que ustedes también la puedan disfrutar y podamos aprender un poco más de nuestro Señor y Salvador. Bueno, voy a compartir la pantalla y antes de ir a ese punto, voy a hacer solo un repaso, un breve repaso de lo que vimos en la clase pasada. Y quiero cerrar el tema que tiene que ver con los libros del Nuevo Testamento. Voy a cerrar solo con eso, hermanos, me gustaría que quedara muy claro, porque vuelvo a insistir, el tema de conocer los libros que conforman el Nuevo Testamento parten de la persona de Jesús y nosotros tenemos que estar muy, manejar eso, pero así, muy fácil. Nosotros tenemos que manejar estos conceptos muy diestro, muy bien, diríamos, ¿no? Entonces, esto es importante que se lo aprendan, porque además viene en el examen. Bien, de manera general, cuando nos referimos a los libros del Nuevo Testamento, podemos dividirlo en cuatro grandes grupos, ¿no? Que ya lo sabemos. Estos 27 libros del Nuevo Testamento no son textos de un solo género literario, histórico o teológico. No es homogéneo el contexto y la forma en que los libros del Nuevo Testamento son hechos, sino más bien estos proceden de diversos géneros, de diversos enfoques, que van a reflejar sí o sí, estos 27 libros, el carácter multiforme del movimiento cristiano. Y como todo movimiento, va a ser presentado en todas sus aristas. Va a ser presentado en todos sus momentos, ¿no es cierto? Es decir, hay diversas ópticas, diversos lentes que las comunidades cristianas se pusieron y que a partir de allí generan estos textos de distinta índole, ¿no es cierto? El primer gran bloque que tenemos se le conoce como los evangelios y el libro de Hechos de los Apóstoles. Son 5 libros pensando que contienen la vida de Jesús, tal y como ha sido entendida o recreada en las distintas comunidades cristianas a las que va dirigido estos textos. Es interesante que estos 5 libros, ¿no? Pueden equipararse. Fíjense, muy interesante ah, muy interesante el tema, porque pueden compararse al Pentateuco del Antiguo Testamento. Baste recordar rápidamente que para los judíos el Pentateuco representa la parte más importante de la palabra que ellos tienen, ¿no? Y porque se le atribuye a Moisés, etcétera. Bueno, nosotros podríamos equiparar en su importancia
los 5 libros, primeros 5 libros, que vendría a ser Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos de los Apóstoles, porque Hechos y Lucas fueron un solo libro, podemos decir que su importancia radica en el tema que encierra. Y hay dos temas fundamentales. Uno, la identidad histórica y simbólica del cristianismo de Jesús. Va a ser muy importante, hermanos, los hechos no solo históricos, que nosotros como iglesia defendemos al Jesús histórico. Claro que creemos que Jesús fue real, que vivió, que estuvo en este mundo, ¿no? Pero también en todos sus aspectos simbólicos que tienen que ver con los actos, milagros que los evangelios van a reflejar para explicar el mesianismo de Jesús. Entonces, estos primeros 5 libros, su importancia radicará porque tienen a Jesús, diríamos, allí reflejado, y también porque van a reflejar el tema de la iglesia. La iglesia será un papel muy importante para la conformación no solo de los textos bíblicos, sino también la iglesia será eh, eh, el signo más visible del reino de los cielos. Entonces, primer gran grupo, evangelios y hechos. Después vendría el cuerpo paulino, ya dijimos, son 13 escritos en la línea, mucho en la línea de los profetas del Antiguo Testamento, porque son cartas admonitorias, que se le conocen, es decir, que son cartas que van a traer cierta. Las admoniciones son como exhortaciones, ¿no? Que Pablo estará de manera puntual dando o a iglesias o a personas. Que este tinte admonitorio, exhortativo, confrontativo, lo veremos muy reflejado en lo que son los oráculos proféticos. Entonces, tenemos dos grandes grupos, la que los eruditos bíblicos han establecido como las cartas personalmente auténticas de Pablo. Es decir, que son cartas que no se discute su autoría, que son cartas que pueden atribuirse con toda certeza a el personaje histórico, a Pablo, diríamos, a Saulo de Tarso, y que serían 7. Primera Tesalonicenses, primera carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, Gálatas, Filipenses, Filemón y Romanos, que son cartas que se reconocen como auténticas. Y las cartas posteriores que los eruditos, varios de ellos, defienden que hay cartas que vienen a ser obra de los discípulos de Pablo o de las escuelas paulinas que respiran el pensamiento del personaje histórico y que escriben estas cartas en nombre de Pablo. Esto, hermanos, no es, no es escandaloso, es muy común que se haga en la literatura del primer siglo y ya lo vimos en el Antiguo Testamento, también era muy común que se utilizaran seudónimos para escribir ciertos textos utilizando nombre de personajes importantes. En esta línea estaríamos considerando las cartas de Colosenses, Efesios, segunda de Tesalonicenses, primera, segunda de Timoteo y Tito. Como lo dije en varias clases, hermanos, hay eruditos que siguen defendiendo que estas cartas sí son auténticas de Pablo. Pero cuando ya entremos con más detenimiento, expondré los criterios a favor y en contra de estas dos líneas. Y bueno, a partir de ahí ya cada uno emitirá su propio criterio. Tercer gran grupo son las cartas católicas o universales. Y estas cartas son 8 que vienen en un carácter muy sapiencial. Fíjense entonces que vemos un poco reflejado las partes de la Biblia hebrea que se conforma en la Torá, la ley, el Pentateuco,
en el cuerpo profético, ¿no? Reflejado en las cartas paulinas, y ahora tenemos cartas que tienen mucho que ver con un aspecto de sapiencia, de sabiduría, y con un marcado tinte eclesial. Y se dice que son católicas porque el término evoca a algo que es universal, es decir, que se manifiesta para todas las comunidades cristianas que se estaban estableciendo. Espero que haya quedado muy claro que no estamos hablando bajo ninguna circunstancia de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Sus temas son muy variados. La carta a los hebreos tendrá que ver mucho, su tema tendrá una relación muy marcada con el culto judío y establecerán el principio del culto cristiano separado evidentemente de la concepción judía. Eso es a lo que nos enfrentamos en la carta a hebreos. La epístola a Santiago, o de Santiago, perdón, viene más en la teología de la escuela de este apóstol, hermano del Señor, y vendrá con una carta auténtica. Bueno, varios cuestionan, pero yo concuerdo que es auténtica del hermano del Señor Jesús. Tenemos la teología de la escuela juanina, ¿no? Que aquí se le atribuye, varios eruditos le atribuirán esta escuela al Evangelio de Juan, a las 3 cartas juaninas, ¿no? E incluso alcanzará al Apocalipsis. Hay autores que no concuerdan con esta atribución, pero sí concuerdan que viene de la teología del apóstol o del discípulo amado, como se le conoce. Y tenemos la teología de la escuela de Pedro y Santiago, son ya algunas cartas que tienen influencia de estos discípulos. Bueno, Pedro, por Santiago no, y se cree que primera carta de Pedro es escrita por él y después vendría de la escuela de ellos, de su recuerdo, la segunda carta de Pedro y la carta de Judas. Y finalmente tendríamos como cuarto grupo el Apocalipsis, ¿no? Este viene en una línea, está escrito en una línea de los escritos apocalípticos, tanto judíos como cristianos, y más adelante vamos a ver alguno de ellos. Va a recrear el libro de Apocalipsis la tradición de Jesús y de la iglesia en lo que se refiere a la revelación de los acontecimientos finales de la historia, sin que esto signifique colocar un calendario, ¿no? Un almanaque de fechas donde se van a suscitar tales o cuales eventos, para determinar la venida de Jesús o el final de los tiempos. Realmente el Apocalipsis lo único que hace real o lo que único que hace visible en cuanto a este tema se refiere es la culminación, la plenitud, la realización, ¿no? La realización plena del reino de Dios que se inauguró con Jesús. Por eso el Apocalipsis iniciará con la revelación de Jesucristo y terminará, ¿no? Con la famosa frase, Apocalipsis terminará con la famosa frase que dice, sí, el Espíritu y la novia dicen, sí, ven Señor Jesús. Es decir, el Apocalipsis no representará el libro que hoy muchas películas hollywoodenses nos venden respecto del final de los tiempos, que lejos de que nos traiga esperanza, el libro de Apocalipsis termina dándonos miedo, termina dándonos, ¿cómo es? Pues sí, ¿no? O sea, no nos da esperanza ver todas esas catástrofes, toda esa muerte y demás, pues a nadie le da esperanza. Pero Apocalipsis tiene que ver con esta tradición de Jesús, ¿no? En cuanto a la revelación de los acontecimientos finales de la historia. Y además, el libro de Apocalipsis tendrá un carácter simbólico muy fuerte y algo re interesante, hermano. Fíjense que eso es lo que nunca se toma en el tema de Apocalipsis. Apocalipsis siempre, ¿no? Se mira desde la óptica de decir, bueno, ¿y quiénes son los 144,000 señalados? ¿Y qué significa el número de la bestia?
¿Y quién es el anticristo? ¿Y qué significan las trompetas? ¿Y qué significan las copas de la ira de Dios? ¿Y qué significa esto? ¿Y qué significa lo otro? ¿Viste? Y bueno, el Armagedón y bueno, un montón de cosas, ¿no? Que tienen que ver más con lo especulativo. Pero no nos damos cuenta, hermanos y hermanas, que el libro de Apocalipsis tiene dos grandes pilares que si no se entienden ellos, ¿no? Lo demás no tiene sentido, no tiene sentido. El primero que ya dije, que es el más importante, es la revelación de Jesucristo. En eso se va a basar el libro de Apocalipsis. Y el segundo gran pilar que tiene este maravilloso libro es el juicio a las iglesias. Eso pocas veces se toca cuando se habla del Apocalipsis, porque vemos a esas iglesias muy lejanas a nosotros, ¿no? Tiatira, la Odisea, Éfeso, Sardis, Esmirna, etcétera, ¿no? Decimos, bueno, esas eran esas iglesias y que se arreglen. Eso es lo que no nos interesa a nosotros, ¿no? A nosotros nos interesa saber qué significa el 666, el número del Hijo del Hombre. El número de hombre, perdón, el Hijo de Hombre. Pero no nos damos cuenta que el Apocalipsis tiene que ver mucho con el juicio que se hace a las iglesias. Tiene un carácter muy eclesial, el Apocalipsis, muy eclesial. Evidentemente utilizará muchos símbolos para revelar estas dos grandes verdades. Uno, la verdad de Jesús y segundo, la realidad de la iglesia, ¿no? Y que la realidad de la iglesia que se ha mantenido durante estos más de 2000 años sigue siendo un mensaje muy actual. Entonces, antes de preguntarnos qué significa el 666, tendríamos que mirar si no el ángel del Señor ha quitado de nosotros o el candelero o ha pronunciado juicio contra nosotros como iglesia o el Señor ha dicho tengo algo contra ti, ¿no? Iglesia de Colombia, Iglesia del Dorado, Iglesia de Buenos Aires, Iglesia de La Paz, tengo algo contra ti. Eso es lo más importante que debe llamar nuestra atención y no lo otro, porque lo otro va a venir, hermanos, o sea, quédense tranquilos, las señales se van a cumplir, evidentemente, hay señales, tal, ¿no? Pero lo que realmente importa, al menos en el libro de Apocalipsis, es esto. Bueno, ya casi me estoy adelantando a tratar de explicar este libro. Bien, entonces en esta primera gran división, solo para que quede muy claro, podemos dividirlo en hechos, en evangelios y hechos, en cartas paulinas, cartas universales y el Apocalipsis. Ahora, en una división más detallada, pueden haber 6 grupos. El primer grupo tiene que ver con los sinópticos, es decir, con Mateo, Marcos y Lucas, que estos evangelios, hermanos, surgen después de la predicación paulina. Es decir, que no son antes, no son escritos antes. Ya ha avanzado el mensaje paulino, ya ha empezado a permear y a dejar su huella dentro de las comunidades cristianas. Pero estos evangelios van a reflejar la historia de Jesús, ya lo dije, y sin estos evangelios no habría podido surgir la iglesia como la entendemos, porque finalmente, como dije, parte de su temática tiene que ver con la iglesia. Y bueno, ahí tenemos entonces el libro de Hechos de los Apóstoles, que tiene que ver más con la acción del Espíritu Santo en el inicio, en el desarrollo y en la consolidación de la iglesia de Dios. Entonces, no olvidemos que Hechos de los Apóstoles era una continuación de Lucas, del Evangelio de Lucas, y será una ventana maravillosa para poder mirar o entender el inicio de la iglesia cristiana. Primer grupo. Segundo grupo, las cartas auténticas de Pablo, ya lo expliqué, que tienen estas cartas, tienen un marcado sello o una forma poderosa de imprimir en el cristianismo incipiente o iniciante, diríamos, ¿no?
Pablo va a marcar la línea, va a marcar la cancha, diríamos. Y entonces muchos creen que la teología de Pablo, el pensamiento de Pablo, va a darle forma a la iglesia. Y en cierto sentido, diríamos, en términos muy generales, podríamos decir que sí, porque es el pensamiento paulino lo que va a permitir, ¿no?, que las demás comunidades puedan como unirse en torno a esa prédica de Pablo. Y bueno, ya dije cuáles son las cartas que son auténticas, y estas son escritas entre el 50 y el 57 aproximadamente después de Cristo. Están fechadas y, como se dan cuenta, evidentemente son muy anteriores a los evangelios. El tercer cuerpo tiene que ver con la tradición de Pablo. Ya expliqué que también puede, al principio había diversas tendencias o trayectorias eclesiales, pero la que fue más discutida y la que fue más influyente fue la del apóstol Pablo, y este pensamiento de Pablo podríamos agruparlo dentro de tres núcleos básicos. Hay una tradición muy mistérico-eclesial, ¿no?, que va hacia el misterio. Recuerden que el misterio no es malo, al menos no el que entendemos en el concepto bíblico, y que son conceptos muy profundos, muy profundos, y estos conceptos muy profundos que se asocian mucho a la imagen de la iglesia los vemos reflejados en las cartas de Efesios y Colosenses. Siempre pensando, hermanos, que estas cartas no puedan ser atribuidas al apóstol Pablo. Insisto, vuelvo otra vez a repetir, hay quienes creen lo contrario. Hay una segunda línea que tiene que ver mucho con una tradición apocalíptica, ¿no?, sobre el fin de los tiempos, y bueno, ahí tenemos todos los ejemplos que encontramos en la segunda carta de Tesalonicenses, que tienen que ver más con estos conceptos, porque ahí tenemos, por ejemplo, la manifestación del hombre de pecado, el hombre inicuo, que el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, etcétera. Serán temas que se abarcarán en una línea muy del final de los tiempos, en la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y un tercer núcleo que podríamos agrupar para entender estas cartas que fueron inspiradas en la persona de Pablo, tenemos las que van dirigidas hacia el ministerio pastoral, ¿no?, que son cartas que tienen que ver con Timoteo y Tito. Uno de los argumentos que se dice que no pueden ser auténticas estas cartas que son pastorales, tiene que ver con que en estas cartas hay términos, se manejan términos que en otras cartas de Pablo no las maneja, no maneja esos conceptos que aparecen en estas cartas pastorales. Hay discusión, hermanos, ya hablaremos en su momento, ¿no? Y al menos yo en este caso me aparto un poco, creo que me acerco más a la postura de que sean cartas de Pablo, tal vez retocadas o refinadas por una escuela posterior, pero me parece que tiene muchas partes paulinas. Bien, en la cuarta tenemos la tradición del discípulo amado, ¿no?, que está vinculado mucho, como dije, al Evangelio de Juan. Y el Evangelio de Juan aquí es donde se separa de los sinópticos, porque el Evangelio de Juan, aunque tiene un trasfondo histórico, es decir, presenta al Verbo que se encarna,
Y al hablar de la encarnación del Verbo, está hablando de que el Verbo entra en la historia, ¿no? Forma parte de la historia. Por eso es que nosotros creemos en el Jesús histórico, ¿no? Hay muchos teólogos actualmente que defienden la postura de que Jesús realmente no existió. ¿Mm? No existió. Y que todas las tradiciones que se forjan alrededor de un personaje o de alguien que le puso por nombre Jesús, tiene que ver más como una justificación para darle sentido a la iglesia. Esa no es nuestra postura y nosotros sí creemos que Jesús fue alguien que entró a la historia, ¿no? Y que fue histórico. Pero también, ¿no? Presenta la historia de Jesús como el revelador divino. Presenta a Jesús en una línea muy mística, porque este es uno de los evangelios que se escribe, diríamos en términos muy generales, que se escribe para dar respuesta a los conceptos gnósticos. Y bueno, en esta línea también se le atribuye a la escuela del discípulo amado, a Juan, las cartas, las tres cartas que aparecen, y también alcanza, al parecer, al Apocalipsis. Sigue habiendo una discusión muy grande, pero bueno, pensaríamos que estos libros sí están inspirados en el discípulo amado, en Juan. Y finalmente tenemos las cartas católicas, perdón, punto 5. Ya hablé sobre las cartas católicas, que son Santiago, Judas, Pedro, ¿no? Hebreos, y finalmente el Apocalipsis. El Apocalipsis, a ver, aquí es algo muy interesante, porque la visión apocalíptica, hermanos y hermanas, no solamente está reservada para el último libro de la Biblia, sino que la visión apocalíptica o el género apocalíptico está presente en todo el Nuevo Testamento. Hay mucha salpicadura de esta línea apocalíptica y, bueno, dos ejemplos, hay muchos más. Mateo 24, por ejemplo, que es un sermón muy apocalíptico que aparece en uno de los evangelios. Está el mensaje de Juan el Bautista en Lucas 3, el mensaje de Jesús en Marcos 13, está la venida de Jesús en Primera de Tesalonicenses, está Cielos Nuevos y Tierra Nueva que aparece en Primera de Pedro, está en Judas respecto de la realización de las señales que se anuncian. En fin, es decir, el Nuevo Testamento también está absorbiendo esta literatura apocalíptica, y a partir de allí, ¿no? El libro de Apocalipsis se convierte básicamente en el libro por excelencia. El libro por excelencia. Y este libro por excelencia refleja la tradición del discípulo amado, y es quien más desarrolla la visión apocalíptica, ¿no? Entonces, regreso un poco al 5, que son las cartas católicas, que en estas cartas tenemos las tradiciones propias de estos personajes, principalmente Santiago, Pedro. En el tema de Hebreos no tenemos realmente, ya lo había mencionado en su momento, no tenemos certeza quién escribió la carta a los Hebreos. No sabemos. Y bueno, ahí los eruditos hacen fiesta. Ahí los eruditos hacen fiesta porque hay muchas propuestas. Fíjense, hay eruditos que manejan muy fuerte la autoría de la carta a los Hebreos de Bernabé. Hay una tendencia muy fuerte a atribuirle a Bernabé la carta a los Hebreos. Incluso a Tecla también,
perdón, mano, yo tengo una manía de que cuando veo un mosco volando, no termina hasta matarlo, perdón. Tecla también parece ser que es una de las propuestas que algunos eruditos plantean como autora de, de algún libro. Fíjense que es bien curioso, no hay hasta ahorita una certeza total y plena de que una mujer haya escrito algún libro de la Biblia. Hay eruditos que más con tendencia feminista le atribuyen a Tecla, algunos incluso Lidia propone, ¿no? Lidia, la gran líder de la iglesia de Filipos, bueno, Priscila y Aquila, ¿no? También Priscila en este caso, y bueno, María Magdalena, que también para muchos tiene un papel muy importante, en fin, pero bueno, hasta ahorita no hay una evidencia fuerte y sólida que nos demuestre que algún libro haya sido escrito por alguna mujer. Bueno, entonces termino, hermanos, con Apocalipsis y es aquí como termino esta clase que tiene que ver con el canon del Nuevo Testamento y vamos a entrar ahora con el canon de perdón, vamos a entrar ahora con la persona de Jesús. Quise hacer esto solamente para terminar, que quede muy, muy claro, hermanos y hermanas, todo lo que tiene que ver con el canon del Nuevo Testamento. Estos conceptos tenemos que manejarlos, los libros tenemos que saberlos, tenemos que manejar con mucha rapidez, decir, bueno, ¿qué son evangelios sinópticos? ¿Qué es el cuarto evangelio? ¿Qué es la tradición del discípulo amado? ¿Qué tiene que ver con las cartas paulinas? ¿Por qué la literatura apocalíptica representa una parte importante del texto bíblico? En fin, esto es fundamental para poder entender en términos generales el mensaje que encierra el texto del Nuevo Testamento. Bien, miren, vamos a tomar unos minutitos solo por si hay alguna pregunta de esto último que acabo de decir. Si no, vamos a ir al receso para no cortar la siguiente hora que vamos a estar hablando de Jesús. Vamos a adelantar un poco el receso y después, bueno, ya vamos a continuar con el tiempo para no cortar la idea de la clase que viene. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario sobre esto, sobre lo que hemos charlado? 4 grandes bloques, recuérdenlo: Evangelios, Hechos de los Apóstoles, cartas paulinas, cartas católicas, Apocalipsis. En términos generales, así está planteado los libros del Nuevo Testamento. Karina. Sí, pastor, no sé si había leído, no sé si era hoy o ayer o de estos días, de un quinto evangelio. ¿Es posible? Eso está en la lectura que tenemos para hacer el trabajo. Sí. Yo también quería preguntar eso. También quería preguntar eso, porque estuve leyendo de madrugada y también, pero habla como del quinto evangelio, pero no menciona nada. O sea, yo también me quedé en duda con eso. Sí, hay algunos autores que plantean que el libro de Hechos de los Apóstoles es un quinto evangelio. Incluso hay un evangelio que muchos autores manifiestan como el evangelio de Pedro y creen que ese también debería haber sido un evangelio canónico. Pero no hay una fuerza como tal para incluir un quinto evangelio. Son realmente posturas, son algunas ideas, pero no tenemos un quinto evangelio. Realmente son 4 evangelios. Algunos le atribuyen a Hechos de los Apóstoles un quinto evangelio, ¿no? Para cerrar el concepto que manejé del Pentateuco, ¿no? Pero realmente Hechos de los Apóstoles no es un evangelio como tal, porque tiene más un carácter histórico. Ese es como un libro histórico. Entonces, tampoco cabe esa denominación para Hechos de los Apóstoles. Solamente hay 4. 3 sinópticos y 1 juanino.
Bien, ¿alguien más? Bueno, ya están arriba, hermanos, aprovecho el comercial y ya están las dos lecturas. Algunos no encontraron las lecturas, hay que picarle ahí donde dice reporte de lectura y ahí les salta las dos lecturas, ¿ok? Una es una síntesis. Es muy interesante, hermanos, y quiero que siempre lo sepan, ¿no? Las lecturas que a veces los profesores podemos dar, por mucho que podamos nosotros elegir las mejores, ¿no? Evidentemente son lecturas de autores que tienen ciertas tendencias, o católicas, o protestantes, o qué sé yo, ¿no? Entonces, dos cosas ustedes siempre tienen que aprender. Uno, a saber discriminar qué es aquello de lo cual nosotros creemos, ¿no? Y como dijo Pablo, tomar lo bueno, desechar lo malo. Y lo segundo sería muy bueno y es muy interesante a nivel académico o en el contexto en el que nos manejamos, que aprendamos a conocer cuáles son los argumentos que dan ciertas doctrinas para sostener lo que creen, ¿no? Eso es muy bueno. Entonces, las lecturas que a veces nosotros les damos pueden ser católicas o pueden ser del mundo protestante, y del mundo protestante tenemos una ensalada rusa, ¿no? Siempre es muy importante poder saber decir, mira, ellos piensan esto, estos son los argumentos que tienen. Entonces, eso también a nosotros nos ayuda para poder reforzar los argumentos que nosotros podríamos dar en dado momento que tengamos que hacer la defensa específicamente de nuestro credo. Así es que si ustedes leen una lectura que tenga que ver con la Trinidad, con el infierno, el cielo, el paraíso, no sé, algunas otras doctrinas que son domingo, carne de puerco, no sé, cualquiera otras doctrinas, utilicen estos dos criterios, ¿no? Primero, discriminen aquello que sabemos que no es nuestro credo, aprendan a desarrollar el sentido de discernimiento. Y segundo, aprovechen a entender y a comprender y a saber cuáles son los argumentos o las ideas que esas distintas doctrinas utilizan para sostener lo que creen. Entonces, son lecturas muy interesantes, ¿no? Pero siempre con esa salvedad. Recuerden que nuestra preparación como estudiantes de la Biblia es desarrollar la capacidad de discernir aquello que nosotros en nuestro conocimiento doctrinal creemos que es lo correcto. ¿Ok? Muy bien. Vamos al receso, ¿les parece? Y venimos a hablar acerca de Jesús. A las 5 de la tarde nos volvemos a encontrar.